Estamos listos con la entrevista con Pedro Donoso, un analista político que nos va a hablar sobre la coyuntura electoral y política del país. Adelante, Israel. Sí, muy buenos días, Pedro. Pedro, gracias por estar acá con nosotros en el espacio de BN Periodismo. Bienvenido y nada, es un placer siempre tenerte y escucharte. Muchas gracias a usted por la invitación. Atento a sus preguntas. Primero, para hablar sobre el tema de la coyuntura nacional y de estas elecciones express que tenemos, preguntarte de cajón, eh, ¿qué pasó en el Ecuador desde tu perspectiva para que tengamos unas elecciones express en agosto del 2023? A ver, es una pregunta muy compleja que no tiene una sola respuesta y que no tiene, digamos, directa relación estrictamente con un solo gobierno de Lazo, ¿no? Yo creo que hay como jugar con hipótesis. Me he hecho mucho esta pregunta. Finalmente, no sé si es causa o es efecto, pero creo que hay tres características fundamentales, ¿no es cierto? La primera es la descomposición del tejido social, ¿no? Es decir, las cifras, todas las cifras te lo dicen. En el Ecuador finalmente reina el pesimismo. La última encuesta de perfiles de opinión te dice que la última encuesta realizada el 1 de mayo, ¿no es cierto? Te dice que 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente y 6 de cada 10 sienten que, digamos, el escenario político va a empeorar. Y esto ha venido, digamos, desarrollándose desde el penúltimo gobierno de Lenín Moreno. Es decir, hay una descomposición del tejido social y creo que esa puede ser una de las razones. La segunda razón es que, digamos, como sociedad no entendemos administrar el conflicto, ¿no? Es decir, oímos mucho al conflicto, no sabemos conflictuar. Y el problema de aquello finalmente es que no encontramos válvulas de escape para, digamos, solventar ese conflicto. Y el tercero sí creo que tiene que ver con, hemos sido gobernados por dos gobiernos de transición. Es decir, Lenín Moreno llega al poder, se autodefine gobierno de transición, que no tiene mucho sentido, pero lo hizo, y gobierna desde la lógica transicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es desde la lógica de cambiar, digamos, estructuras, de tomar decisiones, de dictar políticas públicas que vayan a resolver el génesis de los problemas, sino que de una u otra manera establece políticas públicas de maquillaje y lo mismo hace Lazo, ¿no es cierto?, hasta autodefinirse como gobierno de transición al convocar a la muerte cruzada. Estas pueden ser tres hipótesis de por qué hemos llegado finalmente a este punto. Pueden haber muchísimas más, pero creo que estas son, digamos, o pueden convertirse en quizás más conceptuales las razones de por qué estamos en este momento. Pero no creo que finalmente el hecho a analizar es específicamente las elecciones. Es decir, están pasando muchísimas más cosas que son mucho más preocupantes que el adelanto de las elecciones, como por ejemplo la guerra abierta entre instituciones. O sea, en el Ecuador allanan a las oficinas de los vocales de la judicatura y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay una guerra abierta entre instituciones y no pasa absolutamente nada. Creo que eso es un tema mucho más complejo que el hecho detonante de las elecciones. Sin embargo, esos temas también, digamos que se encuentran dentro de las personas que analizamos o que estamos pendiente de la política, pero para la ciudadanía, hoy por hoy, lo que le llamaría bastante la atención, más que la pelea de la fiscal general Diana Salazar con el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, serán las elecciones que se vienen, serán los candidatos que están, los binomios, y por ese lado iba la siguiente pregunta. ¿Qué espera el ecuatoriano de estos binomios que están asomando, de estos nuevos candidatos, que no son tan nuevos? A ver, sin evidencia científica es muy irresponsable decir. O sea, mi opinión aquí es irrelevante porque yo hago análisis, ¿no? Entonces Ajá. hay que ver finalmente cuáles son las preocupaciones reales de los ciudadanos. Todas las encuestas ahorita te dicen, y eso es un lugar común, que la seguridad, digamos, ocupa un espacio preponderante, ¿no es cierto?, en el pastel de las preocupaciones ciudadanas. En la última encuesta de perfiles de opinión, 6 de cada 10 ecuatorianos dicen lo que me preocupa es la inseguridad. Sin embargo, no hay como establecer una homogeneización, ¿no es cierto?, de todo. Es decir, es evidente que todo el mundo hablamos de la inseguridad, pero la inseguridad tiene una percepción, por ejemplo, en las provincias de la costa distintas de las provincias de la Amazonía, por ejemplo, digamos, ¿no? Es decir, hay que tener como mucha más evidencia científica para saber qué es lo que quiere la ecuatoriana y el ecuatoriano, y no creo que es homogeneizante. Es decir, yo creo que en Zamora Chinchipe unos son los intereses y en Daule son otros los intereses, ¿no? Sin embargo, sí, está transversalizado por el tema de la inseguridad. Pero más allá de eso, yo creo que ni siquiera el tema eleccionario, el tema de los candidatos ahorita es una preocupación de la ciudadanía. Es decir, yo concuerdo con usted en el sentido de que lo que usted está hablando es un tema que solo nos interesa a los que consumimos política, así es, y las elecciones también. Creo que la gente está ocupada ahorita en ver cómo trabaja, ver cómo come, ver cómo no le matan. Creo que Claro. esos finalmente son sus intereses, ¿no? Y dentro de este espacio, dentro del espectro electoral que se viene, hay tres grandes bloques en el Ecuador, como es el correísmo, Pachacutic y hoy por hoy el Partido Social Cristiano. ¿Cómo tú analizas
la configuración de poderes a partir de estos tres grandes partidos para las elecciones? A ver, no, partearía por discutir profundamente ese argumento, es decir, no sé si solo hay esos tres bloques, digamos, ¿no? Ujú. Usted acaba de entrevistar, por ejemplo, a un actor político, ¿no es cierto?, que ahora va a competir con su binomio que era para la alcaldía de Quito. Entonces, es todo tan líquido finalmente que no se sabe si existen esos tres bloques únicamente, ¿no? Hay muchos más bloques, es decir, yo no creo que podemos desconocer, por ejemplo, a Son Skolsner, podemos conocer a Jan Topic, es decir, y el problema finalmente es que no son bloques, sino son individuos. Y esa es la tragedia del Ecuador. Si nosotros somos de este país, yo siempre lo repito, este país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos sin partidos sin ideología. Es decir, el señor Son Skolsner lanza su candidatura y después veo por qué partido voy. Eso, democracias maduras, es una locura, ¿no? El señor Topic finalmente dice que lo consultó con su esposa. Yo decía este argumento, ¿no? La esposificación de la política, no en el sentido machista, pero puede ser también del esposo o de la familia. Pero lo que me sorprende es que un día un señor se levanta con ganas de ser presidenciable, ¿no es cierto? Lanza un video y dice, ya lo consulté con mi familia. Y son ellos los que me dan el visto bueno para, en esta nueva aventura, lanzarme. Y la organización política, ¿dónde está? Porque a la larga necesitas una estructura política, necesitas base, etc. No creo que hay esos bloques, creo que finalmente otra vez van a estar presentes los clivajes de siempre, desde 1830 en el Ecuador, que aún no son resueltos, que son los clivajes verdaderos. Los dos que usted ha descrito me parece que son los movimientos y partidos que más fácil se les va a hacer enfrentar una elección tan vertiginosa, eso sí. Pero finalmente hay otras cosas más interesantes. Por ejemplo, el clivaje Sierra-Costa, ¿no? Si hay que ver finalmente cómo se configura eso, o el clivaje ambientalismo-extractivismo, en un proceso que incluso va acompañado de dos consultas populares que tienen que ver con el extractivismo. Ese va a ser un clivaje muy interesante, porque no sabemos cuál va a ser la posición de los candidatos frente a ello, digamos, ¿no? Es decir, si Jan Topic es el gran luchador contra la inseguridad, bueno, ¿y cuál va a ser su posición frente a la consulta del Yasuní, ¿no? Es decir, ¿lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Yo creo que esos van a ser los clivajes que establezcan una nueva fractura y un nuevo reordenamiento organizacional político, digamos. Pero es muy curioso lo que está pasando para estas elecciones, porque, por ejemplo, como comentabas, el correísmo tiene más opciones, digámoslo así, más fácil por el tema de las elecciones, pero es un partido que por el momento no tiene candidato. Es un partido que Sí. no tiene candidato y se está hablando de que tiene más opciones. Pachacutic, de la misma forma, hace pocos días recién, de hace pocas horas, recién se está diciendo de que Leonidas Asís y quizás Salvador Quispe sean los que formen parte de este binomio. Y con el Partido Social Cristiano, pues bueno, era un partido que no tenía candidato, pero tras apoyar a Jan Topic, se asume de que Jan Topic es el candidato del Partido Social Cristiano. Entonces es muy curioso también lo que va a pasar en este mes de agosto. Sin duda, no, sin duda. A ver, yo no soy de los que cree que la Revolución Ciudadana tiene más opciones. Yo lo que estoy diciendo es que se le va a hacer más fácil enfrentar Ok. una elección, ¿no? Que es distinto, ¿no es cierto? No digo que tenga más o menos opciones, eso habrá que ver. Sin embargo, le es más fácil enfrentar una estructura, digamos, un proceso eleccionario con una estructura, ¿no? Es decir, yo hacía los cálculos, digamos, la Revolución Ciudadana sacó más o menos 4 millones de votos y más o menos tiene 2.000 millones de dólares en presupuesto de las organizaciones, de las entidades que ganó para enfrentar esta elección. Es decir, es más fácil hacer una elección nacional cuando tienes cooptadas de alcaldías y prefecturas, porque manejas más información, porque estás más presente en territorio, etcétera, ¿no? Eso es como normal. Digamos, pero claro, se les va a hacer más fácil, pero yo no sé a qué pueden enfrentarse por los hechos que usted ha descrito. Es decir, el gran éxito del 5 de febrero de la Revolución Ciudadana le provoca hoy no tener cuadros para lanzarlos. Claro, Claro. porque finalmente va a ser Aguiñaga, Claro, los consumió en los sectores, en provincias, en cantones. exactamente. Y lo interesante es que hay hoy una brecha entre los unos y los otros, porque finalmente tienes la gran brecha del líder, ¿no es cierto? Y de ahí tienes la brecha de los líderes que ahorita están ya cooptados en entidades de gobiernos autónomos organizados, y hay una brecha en el reconocimiento con otros actores que van naciendo, ¿no es cierto? Es decir, Viviana Veloz, Marcelo Holguín, etcétera. Es decir, ahí hay una brecha, ¿no? Y no lo supieron administrar rápido porque evidentemente no estaba presupuestada la muerte cruzada, ¿no? Entonces, claro, se enfrentan a este tipo de problemas. Yo a Pachacutic le veo como mucho más sólida para enfrentar esta elección porque tiene a su líder indiscutible que es Leonidas Issa finalmente, ¿no? Y a pesar de que están quebrados internamente, hay que entender cómo piensa, digamos, la lógica del mundo indígena, que es mucho más horizontal. Entonces, cuando tienen un reto, se unen y lo acabamos de ver. Sería, acaban de cerrar filas alrededor de la candidatura de Issa e irán para allá, ¿no? Esos son los dos grandes partidos políticos que han ganado las últimas elecciones, pero Pachacutic es el gran ganador de las últimas 3 elecciones.
porque no se debe hacer un análisis cuantitativo, sino cualitativo. La del 2019 fue una gran victoria de Pachacuti cuando ganó la prefectura de la SUAY, ustedes recuerdan, con Yacu Pérez, Con Jaco Pérez. la prefectura de Tungurahua. Digamos, Tungurahua siempre ha sido una provincia mucho más identificada quizás con la derecha, ¿no? Un bastión del Partido Social Cristiano, etcétera. Evidentemente los 25 asambleístas que metió Pachacuti, y ahora en el 2023 la alcaldía de Ambato, digamos que no es menor, ¿cierto? Porque el Ecuador, digamos, el Ecuador electoral tiene 7 provincias que son importantes. El resto del Ecuador en el ámbito electoral no tiene tanto peso. El 70% de los electores están en 7 provincias del Ecuador. Entonces, cuando tú tienes y has ganado esas prefecturas o las alcaldías de las cabeceras provinciales, tienes mucha más incidencia y mucha más capacidad de hacer una campaña. Y hablemos de outsiders. Jan Topic, como les comentaba, digamos, el Partido Social Cristiano anuncia que va a apoyar a Jan Topic, se asume que Jan Topic es el candidato del Partido Social Cristiano. Tras los últimos resultados del Partido Social Cristiano en Guayas y Guayaquil, ¿qué podría pasar con este partido a propósito de Jan Topic a la presidencia? A ver, ahí hay 2 lecturas. La primera es que el gran derrotado del 5 de febrero es del Partido Social Cristiano, sin lugar a dudas, ¿verdad? Cualitativamente, no cuantitativamente. Es correcta la lectura cualitativa. Yo hago lecturas cualitativas. Porque finalmente, si ganas 70 alcaldías, pero pierdes la de Guayaquil, que es tu bastión de los últimos 40, 50 años, esa es una derrota impresionante. Sin embargo, para una elección nacional, eso puede cambiar, porque si ganaste 32 alcaldías, por más de que no sean tan grandes, pero sean medianas, puedes tener ahí un músculo político electoral para hacer, ¿no? Entonces, yo no diría que el Partido Social Cristiano está muerto, que no. Yo creo que finalmente, y además es un partido que también tiene estructura y le puede facilitar finalmente el poder enfrentar una elección, ¿no? Ahora, el tema de los outsiders siempre es un tema de conversación política, ¿no es cierto? En el Ecuador siempre es momento de un outsider porque el Ecuador vive un ataque de una demagogia antipolítica profunda, ¿no? Todo el mundo ataca la política, todos los políticos asesorados por el marketing político te dicen yo no soy político, cosa que es un verdadero absurdo, ¿no es cierto? Porque aquí hay que profesionalizar la política, como diría Manuel Alcántara, ¿no es cierto? Entonces, el problema es ese, ¿verdad? Que estamos viviendo un ataque siempre antipolítico y todo el mundo se presenta como antipolítico, por lo tanto, siempre es momento del outsider. Pero ¿cuál es el tema aquí? El tema es que está resignificado el concepto del outsider y todo el mundo cree ser el outsider. Todo el mundo dice soy outsider. El señor Soros Cosner dice soy el outsider. El señor Topic dice soy el outsider. Es decir, ¿quién mismo es el outsider? Es el perfil que hay que construir como personaje. Es el perfil que hay que construir con mucha evidencia científica para saber qué está pensando el votante promedio como un outsider, ¿no es cierto? O alguien por fuera de las estructuras. Porque no es cuestión de decir, hola, yo soy el outsider. Así no funciona finalmente, ¿no? Porque ahora nos va a tocar que Alvarito Noboa se va a definir como el outsider y estamos fregados. Claro, pero bueno, Jan Topic se define, él ha estado definido como un outsider y que es el experto en seguridad y que la gente al parecer lo está considerando. Pero hay algo que me parece más interesante aún, es el hecho de que se hablan de estos posibles candidatos, pero se habla poco del gobierno, se habla poco de Creo, del candidato de Guillermo Lasso, o si es Guillermo Lasso. ¿Qué crees que pase con él, con Creo y con el gobierno? Pues es una gran pregunta. Aún no hay, digamos, un anuncio claro de quién va a ser el candidato de Creo. Es evidente finalmente que Creo es el gran perdedor de las elecciones del 5 de febrero. Si tenemos algún tipo de hecho político para comparar, ¿cierto? No sabemos aún cuál va a ser su candidato. Ahora, no hay que desconocer también que el gobierno tiene la infraestructura pública que a la larga te sirve, digamos, para hacer, digamos, un proceso eleccionario. Los números no le dan, ¿no es cierto? La aceptación, la credibilidad, la valoración de gestión son supremamente negativas finalmente en contra del gobierno. Y dados los tiempos, ¿no es cierto? Me parece que es muy complejo que lo pueda revertir. No creo que pueda ser una buena elección. Sin embargo, finalmente en el Ecuador todo puede suceder, ¿no? Entonces hay que analizarlo y habrá que verlo. ¿Crees que sería un suicidio político en el caso de que Guillermo Lasso se lance a la presidencia? No. Yo creo que ese hecho no es un suicidio político. El año y medio de gobierno es el suicidio político. Es decir, digamos, no, la calentura no está en las sábanas. Es decir, el suicidio político no es lanzarse, el suicidio político es no haber entendido los tiempos políticos. El suicidio político es quizás no haber aprovechado la coyuntura, ¿no es cierto? No haber entendido la dinámica de la gobernanza. Ese creo que es más de suicidio político que otra cosa. Estas elecciones express marcarán de alguna forma la pauta para los comicios en el 2025.
Sí, a ver, no sé si la pauta, pero están interconectados. En política todo está conectado, todo. Usualmente, digamos, y además esto es lo interesante también, ¿no? Es decir, hay varios candidatos que nacieron para ser candidatos en el 2025 y se están arriesgando a ser candidatos en el 2023. ¿Cómo vas a gobernar, por ejemplo, un país en año y medio? Y aquí tengo unos datos súper interesantes que lo publicaba un economista en Twitter. Un país que necesita 9.000 millones de dólares de financiamiento, digamos, este y el siguiente año. Un país, por ejemplo, que de enero a abril en el 2022, digamos, recibió 1.360 millones de dólares por ingresos petroleros y en el 2023, en ese mismo periodo, 600 millones. ¿Cómo vas a gobernar un país que en el primer trimestre del 2021 explotó 504.000 barriles de petróleo y en el 2023, en ese mismo trimestre, 461.000? Se viene un fenómeno del niño mucho peor que el de los 80 y los de los 90. ¿Cómo vas a enfrentar tú ese país? Entonces, me parece que todos los aventurados no están entendiendo la magnitud de ser un gobierno de transición, porque además este va a ser un gobierno de transición que va a llevar el barco al 2025. Y ahí va a haber un desgaste muy profundo, ¿no? Creo que sí puede ser. Ayer en un space, Osvaldo Moreno, que es un consultor electoral que tiene mucha mejor visión en el ámbito electoral que yo, porque lo electoral no es mi campo tanto, él decía, claro, el 2023 va a ser las elecciones primarias de la derecha finalmente para ver cómo enfrentan el 2025, ¿no? Y es interesante esa visión también. Entonces, para la ciudadanía que nos está mirando, ¿por dónde deberían ir los ofrecimientos de la campaña? Porque al parecer los candidatos quieren solucionar todos los problemas en un año y medio, todos los problemas del Ecuador. ¿Por dónde deberían ir los ofrecimientos de los posibles candidatos presidenciales? Lo primero que hay que hacer es tener evidencia científica, es decir, información que además es muy difícil recolectar en tan corto tiempo, ¿verdad? Todo el mundo, y además el problema del marketing político es que te centra a hablar en temas monotemáticos. Ese es el gran mal del Ecuador también, ¿no? Es decir, tenemos gremios empresariales que solo son monotemáticos. Con los gremios empresariales solo hablas de bajada de impuestos. Con los sindicatos solo hablas de reforma laboral. ¿Me entiendes? Con los ambientalistas solo hablas de tema ambiental. Y eso sucede también en los procesos eleccionarios. Ahorita el asesor político electoral seguramente le está diciendo al candidato, solo hable de seguridad, solo Seguridad. hable de seguridad, ¿no? Cuando a la larga no todo es homogeneizante, que era lo que yo le decía, ¿cierto? Es decir, la seguridad para Daul es muy importante, pero yo no sé si para Macas sea igual de importante. Capaz que la percepción sí, ¿verdad? Pero quizás hay otros temas también cualitativos que tienen que atenderse. No sé, la verdad, no podría responder automáticamente sobre qué tiene que hablar un candidato. Lo que sí le diría al candidato es que lo que tiene que tener es evidencia científica lo más rápido posible y con metodologías bastante serias para identificar sobre qué tiene que hablar en cada territorio. Ahora, lo que va a suceder, como le decía, ¿no es cierto?, es tan corto tiempo, son 9 días de campaña. Bueno, la campaña ya empezó, son 3 meses de campaña, pero finalmente me imagino que en el corto tiempo los cuartos de guerra se van a concentrar en las 7 provincias que tienen el 70% de electores. Y eso, en esas 7 provincias, finalmente lo que hay que levantar la información para saber de qué tienes que hablar frente al electorado. Y cambiando de tema, lejos de cuestiones presidenciales, cuestiones legislativas. Se eligen también asambleístas. 137 asambleístas estarán nuevamente en la Asamblea Nacional y nosotros iremos a las urnas. Tengo entendido que los bloques fuertes dentro de la Asamblea Nacional eran UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Bueno, y luego venían los independientes. ¿Cómo se va a reestructurar esto dentro de la Asamblea Nacional? Por ejemplo, nosotros conversamos hace pocos días con Dalton Basigalupo de la Izquierda Democrática, quien él decía que, bueno, la Izquierda Democrática ya no tiene el mismo chance que tuvo con Javier Herbas en su tiempo y que posiblemente van a agarrar menos asambleístas de los 18 que metieron en un principio. ¿Cómo crees que se va a reconfigurar estas fuerzas dentro del legislativo? Igual es muy difícil definir. Yo no me atrevo, digamos, a tener una posición. Lo que sí uno podría entender es que va a haber una atomización, ¿no es cierto?, por la vorágine y por lo rápido que se va a establecer esto. Es probable que tengamos una asamblea parecida a la del 2021, no en los mismos actores políticos, sino finalmente la misma atomización. Habrá que ver finalmente cuál es el arrastre que haga Topic para el Partido Social Cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas interesantes con el tema legislativo, ¿no es cierto? Primero, es supremamente importante, creo yo, y esta es una lucha que siempre la hago, dejar de hablar de asambleístas independientes. En el Ecuador no hay asambleístas independientes, eso no existe. Hay asambleísta que por intereses se salió del Partido Social Cristiano, se salió del partido X o Y, o hay asambleístas que llegaron a la asamblea por una coalición finalmente de partidos. Porque esto es importante, porque hay que mantener, ¿no es cierto?, el reconocimiento ideológico, ¿no es cierto?, de los actores.
¿no? Es decir, hay actores que ahorita dicen, soy antisocialista y llegaron a la asamblea por el Partido Socialista. Entonces es como, por favor, o sea, no se entiende, digamos, ¿no? Hay que tener como esa sindéresis política y es altamente probable, como se está dando, digamos, la dinámica política del Ecuador, que también hay una implosión de los bloques, ¿no? Es decir, como finalmente además tenemos una elección en el 2023, otra elección en el 2025 y quizás una elección intermedia, que puede ser una asamblea constituyente, que es un escenario que no hay que descartar, ¿no? Ajá. El correísmo había planteado eso, ¿no? Exacto, el correísmo y el movimiento indígena, y Pachacuti. Entonces, si es que ellos tienen mayoría, capaz que podemos volver a las urnas en 4, 5, 6 meses, ¿no? No se desconoce, ¿no? Pero finalmente lo que quiero decir es que en esta dinámica es altamente probable que una asamblea atomizada, frágil, digamos, en su composición de bloques, también termine con estos mini bloques, con estos BAN, BID, BADI, ¿no? Con estos bloques finalmente que van a responder al gobierno de turno y que no tienen, digamos, una composición ideológica. Y ya para cerrar, Pedro, como reflexión final, ¿qué nos espera a los ecuatorianos en los próximos meses? Yo creo que no es, yo soy parte del grupo pesimista, me imagino. Yo creo que lo que se viene para el Ecuador es bastante grave, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito social, el tejido social absolutamente quebrado, la fuerza de la naturaleza nos va a cobrar factura, los indicadores económicos no son buenos, entonces no creo, digamos, que en el mediano plazo tengamos como un cambio, ¿cierto?, en la realidad. Creo que, por ejemplo, el tema de la inseguridad no es un tema que se lo resuelve de la noche a la mañana, va a ser muy complejo. Y con la guerra abierta que estamos viendo, más allá de las elecciones, con la guerra abierta interinstitucional, ¿no es cierto? Claro. Fiscalía contra el Consejo de la Judicatura, Consejo de Protección Ciudadana contra la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se nos vienen, digamos, meses bastante complejos. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por estar acá con nosotros. Igual abierta la invitación para conversar de este y otros temas en próximas ocasiones. También a propósito de las elecciones, a propósito de las peleas dentro de las instituciones. Gracias, Pedro, por estar acá. Gracias, Israel, por la invitación. Saludos.